¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar. Vamos a estar platicando en esta ocasión, Jean Toble de Softec, y un servidor, Eduardo Aranda. Vamos a estar platicando un poco sobre perfilamiento digital para proyectos inmobiliarios. En este webinar queremos dividirlo en dos partes. La primera parte, la idea es hablar un poco sobre las tendencias de mercado que nos va a hacer favor Jean Toble de hablar sobre eso. Y después vamos a platicar un poco sobre cómo el perfilamiento digital puede ser un aliado importante en pues conseguir las metas que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, Jean, no sé si quieras agregar algo. No, a sus órdenes, encantado de la vida para platicar, con mucho gusto. ¿Quieres empezar, que empecemos a platicar esto, cómo está el mercado? Sí, adelante. Vamos empezando por esa parte. Fíjate que en este momento hay una serie de cosas que están pasando en el mercado bastante interesantes que abren oportunidades que no hemos tenido en otras ocasiones y que podemos aprovechar. Lo primero que tenemos simplemente para los que no nos conocen, nuestra chamba en Softec es generar conocimiento para que tomen ustedes mejores decisiones. Entonces, nuestra chamba es que ustedes puedan tomar decisiones informadas, que cuando decidan algo, decidan correr un riesgo, decidan hacer algo, pues tengan un poquito mejor de idea de cómo hacerlo. Eso típicamente tenemos herramientas de estudios que muchos de ustedes conocen. Hacemos estudios de mercado, estudios de factibilidad, uso mejor y más rentable, planeación financiera, etcétera. Tenemos herramientas donde rastreamos la información del mercado. Desde 1989 hacemos un levantamiento de los proyectos de vivienda en 44 mercados. De hecho, la primera PropTech de México y una de las 10 primeras PropTechs del mundo fue Softec, en temas de Big Data inmobiliario, ¿no? Muchos de ustedes recientemente nos han dicho que tienen terrenos que no pensaron que iban a usar o quieren encontrar terrenos para un cierto mercado, y entonces le he pedido a un equipo liderado por Ramón, que me ayuden a encontrar, ahora sí que clientes para terrenos de desarrollo o desarrolladores para terrenos. Y finalmente hemos hecho una alianza con una empresa que se llama Mexcap, con Credit Brokers y con algunos otros, para aquellos proyectos que necesitan o financiamiento o capital. Entonces, como les digo, la chamba de Softec es que ustedes tengan herramientas y que puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, dicho eso, en la pandemia del 2020, una de las cosas que está pasando es que está cambiando las cosas que hacemos, y cosas que eran como medio raras se están volviendo más de diario. Entonces, juntas como esta que estamos teniendo en Zoom, herramientas con blockchain para darle certeza a las transacciones, compras en línea. El comercio en línea en México el año pasado se duplicó. Sigue siendo muy baja la penetración, pasó del 1 al 2% del comercio total, pero de cualquier manera está creciendo mucho. El medio ambiente sigue siendo importante, pero están apareciendo otras cosas, herramientas de meterle tecnología a las transacciones inmobiliarias, que un poco es lo que hace Perfilan, de lo que les voy a platicar Eduardo. El Internet de las cosas, que va a permitir que tengamos mucha más información y mucho más cosas conectadas para poder saber qué está pasando. La inteligencia artificial, que va a cambiar los puntos que tenemos, así como hace 100 años una persona le puso
un motor eléctrico, un Berbigí, y tenemos Black & Decker. Otra persona le puso un motor eléctrico, una cubeta, y tenemos máquinas de lavar ropa, Hoover, lo que tú quieras. Alguien le puso un motor eléctrico, una escoba, y tenemos aspiradoras Hoover, etcétera. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Tenemos el tema de los coches eléctricos. Ya 14 países dijeron que van a prohibir la venta de coches normales para el 2030. 2030 faltan 8 años, en nada, ya es el 2030. El aprendizaje profundo que permite los coches que se manejan solos, los mundos virtuales, las carteras digitales que van a hacer que el dinero en efectivo se vuelva obsoleto, la entrega por drones en los conjuntos habitacionales, en las casas, los satélites de órbita baja que van a permitir internet de alta velocidad en cualquier lugar del mundo, la impresión de 3D de vivienda. Estas son unas casitas que está haciendo Francesco Piazzesi de Échale en Acajuca, Tabasco, casas de 190,000 pesos. ¿Sí? Estas casitas que ven ustedes aquí valen 190,000 pesos, con terreno, con todo, con infraestructura, con todo. El wellness adentro de las casas, el aire adentro de tu casa, la iluminación, los recubrimientos de paredes, etcétera. Y luego también tenemos las granjas urbanas, estos son los grandes cambios que van a impactar, o algunos de los grandes cambios, seguramente habrá más, que van a impactar a nuestra industria en los próximos 10 a 15 años. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si nuestros productos caben en esta realidad. Una diferencia de este momento contra la recesión mundial del 2009 es que en el 2009 nos agarró con el inventario que nos salía por las orejas. Teníamos casas que estábamos vendiendo. Hubo casas que se iniciaron en 2005 y se terminaron de vender en el 2015. Entonces, imagínate que fueras ahorita a la agencia Volkswagen y dijeras, quiero comprarme un Jetta. Y te dijeran, sí, hombre, no te preocupes, Eduardo. Aquí tenemos un Jetta nuevecito, es modelo 2010. Oye, pero yo quiero un 2022. No, pero es nuevecito, nadie nunca lo ha manejado. ¿Lo comprarías tú como nuevo? Pues muy probablemente no. Entonces, ahorita lo que está pasando es que como no hay inventarios, hay una oportunidad de hacer productos que sea la nueva generación de productos inmobiliarios. Entonces, el mercado inmobiliario mexicano, lo que está pasando, más o menos, el año pasado calculamos que tuvo una inversión de 492,000 millones de pesos y este año calculamos que va a valer 481,000 millones de pesos. ¿De qué? En vivienda, calculamos ventas de 178,000 viviendas nuevas terminadas, con un valor de mercado de 265,000 millones de pesos. En vivienda vacacional, 12,000 millones de viviendas, 12,000 viviendas con un valor de mercado de 64,000 millones de pesos. Calculamos 10,000 cuartos de hotel nuevos entrando al mercado de 48,000 millones de pesos. En oficinas, las oficinas sí han sufrido un montón. El inventario de la Ciudad de México pasó de 1 millón de metros cuadrados vacíos a finales del 18. Ahorita tenemos más de 2 millones de metros cuadrados vacíos, pero empezamos a ver ese mercado reviviendo. Entonces calculamos que se van a colocar como 200,000 metros cuadrados en este 2022, con un valor de 14,000 millones de pesos. En la parte industrial, que está creciendo un montón, 3,5 millones de metros cuadrados, con un valor de mercado de 42,000 millones de pesos. Y en centros comerciales, el año pasado reportó Walmart la mayor apertura de tiendas en su historia. Y este año calculamos que se van a agregar 900,000 metros cuadrados de piso de venta en centros comerciales con tiendas de cadena. En vivienda, sin embargo, lo que estamos viendo es una contracción del mercado bastante sistemática. De hecho, la contracción viene desde el 2007, pero en los últimos años se ha acentuado y pueden ustedes ver aquí cómo ha venido bajando. La vivienda vacacional ha venido subiendo, pero el resto de los segmentos han venido bajando por una razón muy sencilla. No estamos iniciando nuevos proyectos, entonces las ventas van a continuar a la baja. Pueden ustedes ver cómo el número de proyectos iniciados en prácticamente todos los segmentos, el número de unidades iniciadas y el valor de los proyectos son menos. Hay menos proyectos en proceso. Si vemos las ventas han bajado del cuarto trimestre del 18 de 18,000 unidades al mes. Ahorita estamos ligeramente arriba de 10,000 unidades mensuales. El número de unidades en proceso
bajó de 800,000 unidades en proceso alrededor de 600,000 y los inventarios al final del año pasado andaban por 200,000 unidades. Entonces, pues, neta, si no la has producido, pues no la puedes vender, ¿no? Una de las cosas que ha pasado y que no, fue como un canto de sirenas en los últimos años fue el incremento de las ventas de producto vertical, particularmente departamentos, y nosotros pensamos que eso obedeció a que cuando los CETES bajaron del 4% por aquí por 2012, 2013, la gente se puso a comprar departamentos como una manera de poder controlar y tener un rendimiento sobre sus dineros. Pero luego los CETES empezaron a subir y entonces las ventas dejaron de crecer. Aquí volvieron a bajar los CETES, empezamos a ver que repuntaban las ventas, pero ahorita volvieron a subir los CETES y la verdad es que los CETES ahorita, eh, ya para ahorita están como en el 6.5. Si compras sudibonos, pues la verdad es que los sudibonos te van a pagar este año como el 11. Entonces, está difícil que un inmueble en renta te pague eso. Entonces, pensamos que va a haber un regreso a esos mercados. Si quitamos a la Ciudad de México, pueden ustedes ver, es bastante más aparente cómo la gente se puso a comprar departamentos. Otro mercado que es bien interesante es el producto medio. El producto medio es vivienda de 900,000 pesos a 2,200,000. Pueden ustedes ver que el producto vertical, la Ciudad de México dominaba, pues más o menos como hasta el 2013, que es aquí. Y a partir del 2013, que hubo un cambio en la normatividad de la Ciudad de México, que hizo muy difícil sacarle norma 26, que te daba más densidad para los proyectos, se dejó de hacer producto en la Ciudad de México. Y si quitamos la Ciudad de México, lo que podemos ver es que los consumidores en Guadalajara, en Monterrey, en Vallarta, Cancún, Mérida, Puebla, Querétaro, Mazatlán, Cuernavaca, la verdad es que han aceptado de muy buena gana los departamentos de, como les digo, de 900 a 2 millones de pesos. Ahorita nosotros hemos detectado tres tipologías de empresas. Lo que llamamos las empresas melón, que son las que venden de más. Entonces, de los 4,500 proyectos que hay ahorita en el país, 1,489 venden más del 2,8% de su inventario cada mes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está causando? ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mejor que tus competidores? ¿Lo puedes hacer mejor? Si es sostenible esta demanda, lo que no se mide obviamente no se administra. Luego tenemos las empresas que llamamos sandías, las que venden de menos. De estos 4,500 proyectos que les digo, hay 2,930 que venden menos del promedio, que es el 2,8%. 2,8% es que si tienes un proyecto de 100 unidades, vendes 2,8 al mes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué venden menos, no? Entonces, lo que hay que hacer es que hay que evaluar el producto, hay que evaluar su precio, su promoción, su punto de venta. El otro día se acercó conmigo un cliente y me dijo, oye, fíjate que el estudio de mercado que me hiciste me encantó. Sí vamos a hacer los productos de 80 metros cuadrados, sí vamos a vender 5 al mes, pero ¿sabes qué? En vez de venderlos en 2 millones de pesos, los vamos a vender en 5. Pues no, eso no funciona. No, es que si no, no me salen los números. Pues entonces no lo hagas. Entonces, el producto incluye todo, incluye el precio, incluye las amenidades, incluye los acabados, incluye todas las cosas, incluye también el mercado al que va dirigido, de lo cual ahorita nos va a platicar Eduardo. También hay que analizar el canal de ventas, cómo estamos llegando a los clientes, los costos, qué está pasando ahorita, los costos han subido para ciertas cosas, pensamos que se van a normalizar. ¿Quién es la competencia y a quién es mi cliente objeto? ¿Cómo llego? ¿Quién es mi cliente? ¿Quién va a comprar esto y cómo llego a esta persona? Entonces, ¿cuántos clientes hay? Entonces, este es a nivel nacional, por rango de precio. Pueden ustedes ver que de las 10,000 y pico de unidades que se venden al mes, 5,000 unidades al mes es de producto de menos de 2 millones de pesos. Y producto de más de 10 millones de pesos se venden 236 unidades al mes. Entonces, pues, ¿en qué mercado estás y cuántos clientes hay, no? También hay que ver cuánto ganan tus clientes. Para producto de más de 5 millones de pesos, estás en el segmento AB. Generalmente para comprar una casa tienes que ganar el 3% del precio de la casa. Entonces, una casa de 5 millones de pesos tienes que ganar
150,000 pesos de ingreso familiar. Entonces estás prácticamente aquí en el segmento AB. Y entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, el precio promedio de una casa es de 5 millones de pesos. Entonces, solamente el 8% de las familias del Valle de México pueden comprar una casa nueva en la Ciudad de México. Entonces, tu mercado pues, se va haciendo. Entonces, hay que saber cuántos clientes hay en el mercado que estás atendiendo. ¿Cuánto inventario hay? Podemos tener cuántas ventas están haciendo, cuánto inventario hay, cómo se está vendiendo. Pueden ustedes ver que el producto más barato se vende más rápido que el producto más caro, que pues es bastante lógico. Entonces, un proyecto de vivienda de menos de 2 millones de pesos se tardaría 33 meses en venderse y un proyecto de más de 10 millones de pesos se tardaría 50 meses en venderse. Entonces, la planeación es muy importante desde este punto de vista y también cómo hacemos más óptimo el proceso comercial. El número de recámaras también define a tu cliente, qué tipo de cliente tienes. Si te pones a pensar que en nuestro país, pues más o menos la mitad de las familias tienen más de 4 integrantes y estás haciendo 2 recámaras, pues básicamente estás haciendo solamente producto para la mitad de las familias. Entonces, si ves la tipología de clientes, hay 11 tipologías de familias en México: papá, mamá y niños, papá, mamá y jóvenes, pareja, hijos y otros parientes, familia reconstituida, pareja joven sin hijos, nido vacío, parejas del mismo sexo, papá solo con hijos, mamá sola con hijos, corresidentes y familias unipersonales. Si tú estás haciendo departamentos o casas de 2 recámaras, tú lo que estás buscando es familias sin hijos, familias con un hijo o familias con 2 hijos del mismo sexo. Entonces, básicamente lo que tu mercado objeto es solamente el 25% del mercado total. No tiene nada de malo, pero hay que entender que ese es tu mercado objeto. Y entonces tienes que hacer tu promoción para que llegue a eso, ¿no? ¿Cuánto puede pagar tu cliente? Como les digo, más o menos el 3% del valor de la cosa. Y lo que nos ha pasado en muchos mercados es que dejamos de hacer productos para los clientes y nos pusimos a atender inversionistas, municipios y financieros. Entonces, a una familia de 4 integrantes, mamá, papá, niño y niña, les decimos: no, hombre, métete en esta casita de 80 metros cuadrados, de 2 recámaras. Pues no se puede, no cabe, no hace sentido. Entonces tienes que pensar quién es tu cliente y cómo llegas a él. El último tipo de empresa que encontramos es lo que llamamos el puesto de limones o la limonada, que es, acuérdense esa historia de la persona que va al mercado y se encuentra a una persona vendiendo limones, dice: oye, ¿cuánto valen los montoncitos de limones? Pues valen 100 pesos, pues se los compro todos. No, patrón, pues entonces luego, ¿qué vendo, no? Entonces, encontramos que de los 4,500 proyectos, casi la mitad van a terminar de vender toda su mercancía este año. Ya no van a tener mercancía. Entonces, ustedes tienen que pensar, ¿qué quieren hacer? ¿Tienen reserva de suelo? ¿Van a poder arrancar otro proyecto? ¿Van a seguir en esta industria? ¿Se van a cambiar de giro? ¿Con qué recursos cuentan y qué van a hacer? Porque si no, tal vez este año sí la libren y tengan que vender, pero el año que entra ya no van a tener que vender porque, como les estoy diciendo, no están arrancando proyectos, pero hay demanda. Tenemos un mercado donde tenemos una crisis de oferta, no de demanda. A diferencia del problema que tuvimos en 95 o en 2009, que hubo una crisis de demanda, aquí tenemos una crisis de oferta. Hemos identificado que los proyectos inmobiliarios exitosos se enfocan o resuelven y tienen bien pensadas 3 cosas: la planeación, la producción y la entrega. La planeación, un análisis de mercado; la gestión, permisos, licencias, factibilidades, etcétera; tener el capital correcto, tanto en dinero propio como en financiamiento; tener resuelta la parte fiscal y legal. En la parte de producción, la edificación la tienen en presupuesto, tienen controlados los costos. La parte laboral, ahorita el tema del REPSE se ha vuelto una cosa muy importante para nuestra industria. Cómo contratas a la gente, el tema comercial, el tema promocional, otra vez de lo que va a hablar Eduardo, y el tema financiero, pues tienes que tener suficiente lana para hacer tu cosa. Y muchos de nosotros pensamos que aquí se acaba la historia, pero en realidad la entrega es crucial. Si no tienes tu cliente, si tu cliente necesita un crédito hipotecario y no se lo gestionaste, no vas a vender.
tienes que tener resuelto tu tema de postventa, de cómo vas a atender las humedades, cómo vas a atender los problemas de vicios ocultos, tubos que se rompieron, ve tú a saber. Y finalmente, los avisos de terminación, muchos de los proyectos no diseñan bien su proceso de aterrizaje, entonces el aviso de terminación les impide que se escriture y les impide cobrar el proyecto. Simplemente para terminar y cederle la palabra a Eduardo, muchos de mis colegas mercadólogos se enfocan solamente en un elemento del cliente. Si estás haciendo producto, vamos a decir, caro, hablan de la edad, que si son millennials, que si son centennials, que si son esto, que si son lo otro. O si estás haciendo producto barato, producto Infonavit, pues se enfocan en cuántos puntos tienen. Pero para nosotros siempre pensamos en el cliente como un diamante que tiene muchas más facetas. La edad es una de las facetas, el género es otra de las facetas, quién toma la decisión, quién compra, qué ingresos tiene, cómo gana. O sea, no es lo mismo si tú le estás vendiendo a un agricultor que siembra caña de azúcar. Los agricultores que siembran caña de azúcar tienen dinero 2 veces al año. Si tú les quieres vender un producto que tienen que pagar cada mes una hipoteca, pues no va a funcionar. ¿Qué tipo de empleo tienen? ¿Cómo te va a comprar? ¿Te va a comprar de contado? ¿Te va a comprar a través de un fideicomiso? ¿Te va a comprar, cómo te va a comprar? ¿Qué tipo de propiedad le vas a vender? ¿Un condominio, un fraccionamiento, un producto terminado? ¿Cuáles son sus motivadores? Los 3 grandes motivadores son principios, hacer lo que se debe hacer, estatus, derivar tu valía por tus posesiones, y acción, derivar tu valía por tus actividades, ¿no? ¿Cuántos usuarios va a haber y qué uso se le va a dar a esta casa? Entonces, como les digo, el mercado, hay una falta de inventario, hay una gran oportunidad, hay una oportunidad de diseñar producto nuevo, pero para nosotros es muy importante que el enfoque en este momento sea un enfoque al cliente. Entonces, pues ahora sí, con eso, Eduardo, te cedo la palabra, y ahorita, si quieres, terminando, podemos platicar al respecto. Órale, Jim. Entonces, pues muchísimas gracias. Como dices, vemos ahora la parte de perfilación de prospectos digitales para la comercialización inmobiliaria y como comentas, al final podemos dejar un espacio para que hagamos preguntas. Igual también en el chat pueden ir haciendo algunas preguntas y al final también van a poder abrir sus micrófonos para que platiquemos. La idea es que sea una plática en la cual todos podamos tener como algunas dudas y estar aquí hablando sobre tema de mercado inmobiliario y sobre pues, cómo cumplir las metas de los proyectos inmobiliarios. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla. Y entonces, el título de este webinar es Perfilamiento Digital para el éxito comercial de tus proyectos inmobiliarios. Y queremos empezar con una pregunta, que es una pregunta que siempre nos hacemos en Perfilan. En Perfilan, que es una empresa que ya vamos a cumplir 8 años en el mercado. De hecho, los 8 años los cumplimos en octubre. Y hemos tenido la posibilidad de trabajar haciendo perfilamiento de prospectos digitales y tenemos una plataforma que hace automatización del marketing y ayuda a los desarrolladores a generar más visitas a los proyectos inmobiliarios. Y siempre nos hemos preguntado qué es lo que hace que una empresa venda más. Y en esa línea hemos encontrado que hay que entender a las ventas como un resultado. Un resultado de dos es un resultado, el número de ventas de ciertas variables, ¿no? Que son los KPIs. De hecho, antes de llamarnos Perfilan, la empresa se llamaba KPI Digital, porque éramos una empresa que todo lo medíamos, ¿no? Entonces, la fórmula más básica para entender las ventas es como un resultado del número de prospectos que generamos y la tasa de cierre, ¿no? Que es lo que conforma un embudo. Normalmente, la forma más el reporte más común que tenemos en la comercialización de proyectos inmobiliarios son los embudos, ¿vale? Y los embudos, pues realmente cuando aprendemos o cuando entendemos que los proyectos inmobiliarios o vender una casa, un departamento, una propiedad, pues es un proceso complejo, es un proceso que
una persona va a realizar una vez cada cierto tiempo, pero periodos muy largos, de poder hasta entre 10, 15 y 20 años. Entonces, no es un proceso tan sencillo como que me lleguen prospectos y los cierre, sino que cada etapa del proceso de venta va teniendo un porcentaje de cierre diferente. Y lo interesante de lo que hacemos en Perfilan es que mientras más nos metemos a entender esta fórmula, más productos vamos desarrollando para ir mejorando cada uno de los porcentajes que finalmente nos va a dar el número de ventas. Y entonces, de esa manera, podemos identificar que así es como se veía las ventas antes de los medios digitales. O sea, todavía hoy, cuando vendes desde la caseta de ventas, y también antes de que la venta fuera digital, íbamos de 20 visitas, o sea, generábamos cierta publicidad a través de radio, periódico, televisión, espectaculares, etcétera. Y entonces teníamos visitas y después esas visitas se convertían en ventas, ¿no? Y normalmente la industria inmobiliaria está entre el 5% y el 10% de escrituras contra visitas. Normalmente se cierra entre el 5 y el 10% de las personas que visitan los proyectos inmobiliarios. Entonces, antes íbamos de 20 visitas a una venta, pero con los medios digitales ahora vamos de 100 prospectos a una venta. Por eso es que ha sido como un choque muy importante porque pareciera que, ¿cómo puede ser que antes me costaba mucho menos trabajo tener una venta? Antes de 20 visitas cerraba una venta y ahora de 100 prospectos cierro una venta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que los medios digitales no funcionen o que no funcionen como funcionaban antes los otros medios? Y entonces, cuando entendemos que además de un proceso de generación de leads hacia las ventas, también hay un proceso de prospección, es cuando entendemos que la comercialización de proyectos inmobiliarios significa agregarle más etapas al proceso que ya teníamos antes. Entonces, normalmente de cada 100 prospectos que generamos, de 100 prospectos digitales, en promedio vamos a generar 20 visitas y de 20 visitas, en promedio vamos a generar una venta. Entonces, sí se parece mucho a lo que hacíamos antes. De hecho, muchas veces el generar 100 prospectos digitales puede ser hasta más económico generar 20 visitas por un medio que no es digital. Simplemente que el esfuerzo o el desgaste, podemos decirle que hay de llevar 100 prospectos a 20 visitas, o sea, significa que hay 80 que no te van a visitar, genera mucho desgaste para los equipos de venta, ¿no? Y de pronto escuchamos cosas como, oye, es que los prospectos que recibo no perfilan, recibo pura basura, me llegan puros balines. Entonces ahí es donde empieza todo ese desgaste que va de 100 prospectos a 20 visitas, genera muchísimo desgaste hacia los equipos de venta y es un poco lo que nosotros tratamos de resolver con los diferentes productos que tenemos. Normalmente, este porcentaje que está aquí es las visitas dividido sobre los prospectos digitales y este porcentaje de acá son las ventas dividido sobre las visitas. O sea, normalmente una buena conversión de visitas contra prospectos es entre el 10 y el 20% y una buena tasa de escrituración contra visitas es entre el 5 y el 10%. Entonces, bajo esa lógica, tenemos tres formas de incrementar las escrituras de un proyecto inmobiliario, ¿vale? Podemos incrementar la cantidad de prospectos que generamos para los proyectos inmobiliarios, podemos incrementar la tasa de conversión a visitas, que nosotros llamamos BTR, a través de mejorar la prospección, que va del lead digital hacia la visita, o puedo incrementar mi tasa de conversión a escrituras, que va de la visita hacia el cierre. Pero todo esto tiene que estar en armonía con un correcto alineamiento entre el producto y el mercado, ¿no? Porque si yo, como lo comentaba Jean en su intervención anterior, si le pasa como a su cliente que hago un estudio de mercado para 2 millones de pesos y mi estudio de mercado se ve excelente, pero luego cambio el producto y lo hago de 5 millones, y no hay un mercado para eso, pues es muy difícil que yo vaya a generar más prospectos, que pueda subir mi tasa de conversión a visitas y que pueda subir mi tasa de conversión a escrituras. Entonces, en el centro de una correcta estrategia de comercialización tiene que haber una correcta alineación entre producto y mercado. Las empresas que estamos en tecnología le llamamos Product Market Fit, ¿no? Que haya una alineación entre el producto y el mercado. Y lo podemos poner al centro, pero también lo tenemos que poner
fuera de la estrategia, porque si yo ya tomé la decisión de construir ese producto y yo ya estoy pegando ladrillos, es muy difícil reconfigurar mi producto ya que estoy sobre la marcha. Por eso es muy, muy importante el hacer un estudio de mercado antes de poder desarrollar un producto, y porque luego muchas veces vemos a las estrategias, ya sea las digitales, las no digitales o a mejores formas de comercializar como una cura a algo que de fondo tuve que haber hecho ese estudio, porque no hay estrategias que me puedan resolver un problema de mercado, ¿no? O sea, hay estrategias que te aceleran la comercialización siempre y cuando haya un alineamiento entre el producto y el mercado. Entonces, bajo esta lógica, vamos a ver aquí un ejemplo donde tengo 100 prospectos y tengo una tasa de conversión de visitas del 5%. Muchos de las empresas que diagnosticamos, con las que estamos hablando, normalmente tienen una tasa de visitas. O sea, si agarras las visitas y las divides sobre los prospectos que te llegaron digitales, siempre andamos entre el 4% y el 7%. En este ejemplo está el 5%. Eso me generaría entonces 5 visitas mensuales. O sea, yo recibí 100 leads en el mes, el 5% se convirtió en visita, entonces tuve 5 visitas mensuales. Al 5% de escrituración, yo tengo un punto 25 ventas mensuales, es decir, tengo una venta cada 4 meses. Entonces, si de pronto yo cierro un contrato de 3 meses con con alguna estrategia, pues, y tengo unas métricas de esta forma, pues entonces el contrato de 3 meses no me va a servir porque yo necesito 4 meses para cerrar la venta. Entonces, bajo esta lógica, la primera estrategia para yo incrementar mis ventas, pues es aumentar el número de prospectos. Entonces, yo voy a hacer mayores inversiones en medios digitales, voy a contratar otros medios, voy a mejorar mis campañas a través de optimización, ver que puedo hacer diferentes cambios y mejoras dentro de mis campañas. Entonces, voy a generar 200 prospectos en lugar de 100. Pero si mantengo una tasa de conversión del 5%, entonces voy a generar 10 visitas y al 5% que yo ya tenía de tasa de escrituración, voy a cerrar 0.5 ventas, ¿no? Te voy a tener una absorción de una venta cada 2 meses, ¿vale? La siguiente estrategia que yo puedo hacer es aumentar mi BTR, mi tasa de visitas, a través de ciertas estrategias, como por ejemplo, contratar a una persona que se encargue solamente de la prospección, a través de algún sistema de seguimiento que me ayude a mejorar la forma en la que estoy agendando las citas, a través del perfilamiento de los leads, para poder identificar a aquellos que tienen mayor probabilidad de comprar y de visitar, y entonces enfocarme en ellos. Y eso me puede incrementar mi porcentaje de visitas. Y eso, por ejemplo, hay un promedio bueno, puede ser el 15%. Como les platicamos, entre el 10 y el 20% es un promedio óptimo de visitas sobre leads. Entonces, al tener un 15%, con los 200 leads que yo tenía mensuales, tengo 30 visitas, y al 5% tengo 1.5 ventas mensuales, o sea, 3 ventas cada 2 meses o una venta cada 3 semanas. La siguiente estrategia tiene que ver con el aumentar la escrituración o ya la conversión después de la cita. Entonces, si por ejemplo yo mantengo ese 15% y aparte hago, por ejemplo, a lo mejor alguna promoción o también contrato a lo mejor un equipo de ventas más agresivo, con técnicas de cierre más agresivas, entonces me puedo ir de un 5% a un 10%, y entonces me voy a tres cierres mensuales, ¿no? Entonces es bien interesante cómo cuando tú vas haciendo sumando las estrategias, puedes llegar a mejoras que realmente aceleren las ventas, ¿no? Por ejemplo, si aumento mis prospectos, puedo subir 2x mis resultados. Si aumento mis prospectos, pero además aumento la tasa de conversión a visitas a través de una correcta prospección, entonces puedo subir 6x, pero también si lo acompaño de una correcta estrategia de cierre, pues entonces puedo subir mis resultados hasta un 12x. Pero ¿qué es lo que hemos visto aquí en Perfilan? Que normalmente donde tenemos como el talón de Aquiles, los desarrolladores inmobiliarios, tiene que ver con el BTR, ¿no? Aumentar la prospección o mejorar el porcentaje de las personas que me visitan. ¿Por qué? Porque realmente no estamos acostumbrados a eso. Tradicionalmente las propiedades o los desarrollos se vendían poniendo una caseta de ventas o una sombrilla con una mesa, y entonces generábamos estrategias
y el prospecto venía y después de que llegaba la visita lo convertíamos en una venta. Entonces, de pronto pasar de eso a ten, aquí están 200 prospectos, márcales para que visiten, pues es un shock muy importante y entonces muchas veces ese shock lo vemos como que la persona que está vendiendo está mal, pero no está mal, simplemente no es a lo que está acostumbrado. Entonces aquí vamos a ver ciertas estrategias de cómo podemos aumentar esa tasa de visitas, ¿vale? Entonces, para mejorar el porcentaje de visitas, tenemos 4 principales estrategias. Puede haber mucho más, pero nosotros vamos a enfocar en 4, en la cual es tener un equipo especialista, tener un dashboard para hacer el coaching del equipo de prospección, tener una parte de lead scoring y tener una parte que tiene que ver con las secuencias o el proceso de seguimiento, ¿vale? El primero que tiene que ver con el equipo especialista, normalmente en las empresas, cualquier tipo de empresa comercializadora, tenemos 2 tipos de estructuras. Tenemos la estructura del modelo generalista, donde una misma persona que es el asesor realiza las actividades de prospección, las actividades de cierre, las actividades y las actividades que también de administración de la venta, como por ejemplo los créditos o la titulación. Pero cada vez vemos más en las empresas nacer estos puestos donde cada persona toma una área de responsabilidad de la parte de comercialización y se convierte como en una línea de producción, donde en el modelo especialista tú tienes un prospectador, una persona que hace el cierre y una persona que administra la venta, que es, en muchas veces se le llama el departamento de titulación. Y normalmente se ve así, ¿no? Tienes a la persona de marketing o al equipo de marketing que se encarga de generar los leads y se encarga de perfilar estos leads. Y estos leads, cuando se van generando y perfilando, se pasan a un equipo de prospección, que es el que se va a encargar de estar realizando las llamadas hasta que se agendan las citas en el proyecto inmobiliario. Este equipo consigue que la persona visite y muchas veces recibe un incentivo por cada visita efectiva. Y de ahí ya viene un equipo de cerrador, que ellos se encargan de tomar esa visita y convertirlo en un cierre, en un apartado, en un contrato de compraventa o en una promesa de compra. Y entonces ya hay un equipo de titulación que se encarga de administrar todo lo que tiene que ver con bancos, con notarías. Y además de que es un proceso mucho más eficiente, aparte tienen muchas veces habilidades diferentes. Normalmente una persona que prospecta va a ser una persona mucho más perseverante que si el prospecto le dice, márcame la próxima semana, le va a marcar la próxima semana a la hora que le dijo. Y el cerrador es una persona mucho más agresiva que te va a decir, oye, si no me defines ahorita ya no te voy a vender la casa, porque hay 2 o 3 atrás de ti. Entonces es una persona más agresiva y son 2 formas diferentes de llevar la comercialización. Entonces lo interesante de esta estructura es que la persona de marketing siempre está generando prospectos, la persona de prospección siempre está agendando citas y la persona de cierre siempre está haciendo los cierres. Entonces, al tener esa especialización y ese enfoque, el resultado comienza a incrementarse, ¿vale? Y aquí lo podemos ver, este es un ejemplo de un cliente de nosotros que de 3 trimestres diferentes, con prospectos muy similares, 514, 595 y 557. Y aquí podemos ver que en el primer trimestre solamente había una persona haciendo la prospección y el cierre. Entonces ellos tuvieron 67 visitas y de 514 prospectos y 2 cierres. Entonces esta persona era muy buen prospectador, pero no era muy buen cerrador. Normalmente no es lo que pasa en los equipos de venta, pero aquí pasó, ¿no? Era un muy buen prospectador que tenía un 13% de conversión a visitas, pero no era tan buen cerrador porque tenía un 3% de conversión a cierre. Para el segundo trimestre dijeron, oye, este cuate no es muy bueno para lo que está haciendo, vamos a cambiarlo y vamos a traer a alguien que sí sea bueno para cerrar. Entonces, se les cumplió, ¿no? En el segundo trimestre fueron 595 prospectos, tuvo 50 visitas, que fue una tasa de visitas del 8.4%, y 3 cierres, que fue un 6% de cierre. Entonces, sí era mejor cerrador, pero como no era tan buen prospectador, el resultado global de todos modos se cayó, ¿no? Entonces, sí tuvieron un 50% más de resultados, pero había una métrica que seguía baja. Entonces, para el tercer trimestre iban a volver a poner una persona que hiciera, y entonces ahí fue donde en pláticas dijimos, oye, ¿por qué no pones una persona que prospecte y una persona que haga los cierres? Y así lo hicieron. Y ya para el tercer trimestre, incluso generaron menos prospectos, 557, y tuvieron un 13% de conversión a visitas, 71, y tuvieron esta persona que antes cerraba, se pudo enfocar más y tuvieron, en lugar de un 6, un 7% de conversión a cierre. Entonces tuvo 5 cierres contra 2
que fue un 250% más de resultados cuando hay una persona prospectando y una persona cerrando. Y es bien importante esta parte porque muchas veces tratamos al equipo de ventas como de malos o buenos, cuando realmente pues simplemente es un tema de enfoque, ¿no? Muchas veces decimos, oye, ¿por qué persona de ventas no quieres adoptar los medios digitales y estamos tratando de quererlos, de convencerlos, cuando a lo mejor él es una persona muy buena para el cierre? Entonces, más que quererlo convencer de que prospecte, mejor pongámoslos a cerrar y busquemos una persona que se encargue completamente de la prospección. Entonces, que son dos cosas completamente diferentes y entonces dejamos de querer tratar de transformar al equipo de ventas y lo hacemos efectivo en lo que sabe hacer, ¿vale? El siguiente herramienta o estrategia para aumentar las visitas a un proyecto inmobiliario tiene que ver con el dashboard de coaching. A través de las herramientas que hemos generado en Perfila, nos hemos dado cuenta que para que tengas por lo menos un 12% de visitas contra leads digitales, hay un proceso intermedio. Para que a ti te llegue el prospecto pues como prospectador, te llega el lead, y no en cuanto te llega la persona visita, ¿no? Hay un proceso intermedio y el proceso intermedio que hay entre que te llegue el prospecto digital y que te visita es muy sencillo, le llamo y entonces el prospecto me tiene que contestar la llamada, ¿no? Si no, voy a hacer varias llamadas hasta que me conteste. Después de que me contesta la llamada, me tiene que agendar una cita. Y después de que me agenda la cita, tiene que visitar o tiene que llegar a la cita que me había agendado, que no todos llegan porque muchas veces cancelan esas citas, ¿no? O se tienen que reagendar y finalmente muchas veces no llegan. Entonces, en esa parte intermedia que es que te conteste, que agendes y que visites, logramos identificar que si el 50% de los prospectos te contestan a través del seguimiento que estamos dando, el 40% de los prospectos agendan una cita y de ese 40% que agendó, el 60% llega a la cita, entonces tú cumples con un 12% de conversión a visitas. Y entonces un dashboard como esta es una pantalla de la plataforma de Perfila, donde tienes tú puedes ir monitoreando cuántos de los prospectos que generaste, por ejemplo, en enero, en febrero, en marzo, cuántos te contestaron en porcentaje, cuántos de esos agendaste una cita y cuántos de esos llegó la cita después de que se había agendado. Entonces, si tu problema como prospectador tiene que ver con que no te contestan, entonces las estrategias tienen que ver con cuántas veces le llamas, por qué medio lo estás contactando, etcétera. Entonces, hablamos de seguimiento para que te empiecen a contestar. Si tu problema tiene que ver con que sí te contestan, pero luego no estás agendando las citas, entonces empezamos a trabajar en temas del speech. Ok, a ver, cuando ya te contestó, ¿qué les dices? No, pues mira, yo uso este speech, o bueno, pues más o menos ahí le voy diciendo, le voy sacando. Entonces, oye, no, pues mejor, mira, estructuramos un speech. Oye, vamos a hacer un role play. Yo soy el cliente y tú eres el prospectador. A ver, intenta hacerme la llamada. Oye, ¿por qué le preguntaste esto? Oye, ¿qué vas a contestar cuando te diga esto? Entonces, vamos trabajando para levantar ese 40% de citas agendadas. Y finalmente, si el problema tiene que ver con que sí se agendan las citas, pero luego la persona no llega a la cita, está abajo de ese 60% de confirmación de cita, entonces empezamos a analizar cosas como, oye, ¿cómo estás confirmando las citas? ¿De qué manera estás agendándolas? ¿No? Entonces, todo lo que tiene que ver con confirmar, porque ya lo habías agendado, ¿no? Entonces, vas mejorando como en el fútbol americano, vas mejorando cada uno de los porcentajes intermedios y de cierta manera el resultado global lo mejoras. Y eso te da finalmente un 12% de conversión a visitas, ¿vale? Y finalmente tenemos los últimos dos, que es el lead scoring, que el lead scoring tiene que ver con entender a través de los contenidos que le estamos enviando a los prospectos cuál es su contexto de compra y cuál es la etapa de compra. De esto pudiéramos hacer un webinar completo. De hecho, tenemos webinars completos nada más de la parte de lead scoring, pero realmente el contexto tiene que ver con qué fue lo que detonó que la persona comprara. El contexto es qué hay alrededor de cuando yo empiezo a comprar y tiene que ver mucho con los incentivos que yo tengo para hacer estas compras, ¿no? Y normalmente vemos 5 contextos que hay alrededor de una compra. Puede ser una persona que rente una propiedad, o sea, que es una persona que está rentando y quiere dejar de rentar para ya tener una propiedad que sea propia. Hay personas que no rentan y que viven con familiares, o sea, un chavo, una persona que vive a lo mejor con sus papás y que se quiere independizar para comprar una propiedad.
Hay personas que ya tienen una propiedad, o sea, que compraron su primer propiedad, la tienen que vender para poder comprar la nueva. Y luego tenemos a los inversionistas, que es lo que platicaba Jim, que muchas veces, mucho del mercado se está enfocando mucho el tema de inversionistas. Y finalmente tenemos la vivienda vacacional, ¿no? Que compramos en playas, compramos en lugares turísticos para hacer para hacer la compra de ya algo para retirarse, ¿no? Y cada una de estas contextos de compra tiene una etapa, ¿no? Puede ser que yo agarre una persona que no renta, que vive con familiares, que está planeando y que empieza a preguntarse si debe de rentar primero o puede salir y comprar. Y entonces empieza en su proceso de planeación para de pronto empezar, pasar a la etapa de comparativa, que empieza a ver sus diferentes opciones y finalmente llegar a la etapa de asesoría, que en esa etapa de asesoría entonces sí va a acercarse ya a los proyectos inmobiliarios. El gran problema de los proyectos inmobiliarios o los desarrollos es que tú puedes recibir un lead que esté planeando. Entonces le marcas y te hace perder tiempo porque apenas está planeando. Incluso hay personas en la etapa de planeación que llegan al desarrollo y que ya en el desarrollo ya en el desarrollo te dicen, oye, es que yo no sé muy bien si debo de rentar o comprar, no tienen para renta. Se explicó, incluso desde la planeación los puedes recibir porque los productos que vendemos son aspiracionales. Es por eso que esto hay que transformarlo a métricas, que nosotros lo conocemos como Lead Score, y aquí podemos ver cómo este es un cliente de nosotros, donde medimos todo el año pasado, y vimos cómo la probabilidad, este es el BTR, la probabilidad de que visite va en decremento según va bajando la calificación. Los prospectos que tenían más de 66, su tasa de visitas fue del 15%, los de 33 a 66 el 8.5% y los de menos de 33 el 5%, ¿vale? Y no se diga en los cierres. La tasa de cierres contra visitas fue del 9.4 de los de más de 66 y de 0.8 de los de 33 a 66 y no hubo ninguna venta con este cliente con los de menos de 33. Entonces, hay 9 veces más probabilidad de que cierres una venta con un prospecto de 33 a 66 y que con uno de más de 66. Entonces, y también cada una de las métricas intermedias, que es lo del 50, 40, 60, va cayendo según va bajando la calificación del prospecto, ¿vale? Entonces, una herramienta que les ayude a tener un norte a los prospectadores es un tema muy relevante para que más personas se conviertan en visitas. Y lo último, por ahí también platicando con algunos prospectadores en reuniones que tenemos con ellos, nos dice que muchas veces ellos definen cuál es el proceso de seguimiento que se debe de dar, cuándo llamar, cuándo mandar un WhatsApp, cuándo mandar un correo, cuándo va a llamar por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez. Hemos identificado que normalmente agendar una cita se toma entre 5 y 8 llamadas, y ese proceso muchas veces el que lo define y el que lo hace como le da a entender es el mismo prospectador. Entonces las secuencias son un tema bien relevante porque es estructural que es el seguimiento que debe dar este prospectador. Y hay sistemas como, por ejemplo, como el de Perfila, donde tú vas definiendo qué es lo que debe de dar, cuál es el seguimiento que debe dar el prospecto, ¿no? Este producto sí lo sigue en la parte de desarrollo, pero tú puedes definir si tiene un prospecto, cuándo debe de llamar, después de la llamada, qué debe hacer, si tiene que mandar un WhatsApp o un correo, y lo vas configurando, ¿no? Oye, yo quiero que después de que llegue el lead, después de cierto tiempo o luego, que se genere una llamada, ¿no? Después de que te genera la llamada, quiero que se mande este WhatsApp. Después de que se mande este WhatsApp, quiero que se mande este correo. Entonces tú vas definiendo todo lo que tiene que hacer el prospectador y el sistema de CRM te debe de servir para que lo vaya haciendo, ¿no? Y de cierta manera, cada seguimiento, cada forma de armar tu proceso de seguimiento va a tener un 50, 40, 60 diferente, ¿vale? Alguno va a tener más bajo la contestación que otro, entonces tú puedes probar diferentes secuencias y poder ver cuál es la que te genera más visitas al proyecto inmobiliario, ¿vale? Entonces, estas son las 4 estrategias que nosotros vemos para aumentar las visitas y finalmente, pues, lograr estos resultados que muchas veces es el coco, ¿no? de las personas que vendemos desarrollos inmobiliarios por medios digitales, que es que todos esos leads que me están llegando se conviertan en visitas efectivas y después se puedan convertir en ventas, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí es la parte de mi presentación y regreso
para que tengamos una charla y que vayamos platicando sobre todo esto que vimos. Adelante, pueden quitar el mudo de su micrófono y pueden irnos preguntando. A ver, ¿yo puedo preguntar? Sí, adelante. Sí, mira, siempre he vendido muy bien. Ahora siento que en la pandemia yo no trabajé. Me están llamando de unos nuevos desarrollos. Sabían que siempre tenía efectividad, pero siento que todo ha cambiado en 2 años y todo ya se hace home office. Yo todo, como que siento que todo es completamente diferente a partir de la pandemia. Aquí lo que yo quiero, porque me siguen enviando correos de las empresas con las que trabajé, perfilan, la verdad ya no la usé, pero me han seguido enviando, por eso es que estoy con ustedes y me interesa mucho porque yo creo que en breve estoy empezando otra vez con esto. Yo quiero saber cómo empezar, cómo contratar, cómo hacerlo, porque la verdad a mí sí me ha dado resultado el estar presente en Internet. Siempre me han contactado, como lo que me explicaste muy bien. Sí lo tomé muy en cuenta porque realmente es bastante acertado a lo que yo viví en años anteriores, del 19 hacia atrás. Entonces, bueno, yo quiero trabajar con ustedes en los nuevos desarrollos y quiero saber cómo se empieza, qué se hace, cuánto se cobra, o sea, ya para mí esto, como te digo, para mí es nuevo. Entonces, pues sí, quiero reactivarme en todo. Eso es mi pregunta, ¿no? Muchas gracias. Yo te voy a compartir un link donde pueden solicitar un demo. Y pues estamos a tus órdenes y pues muchas gracias por tus comentarios, Lili. Sí. ¿Más alguna otra pregunta? En lo que se animan, yo te voy a hacer una pregunta, Lynn. Por ejemplo, cuando yo leo un estudio de absorción que me dicen, oye, en esta zona hay una absorción de X número de unidades de departamentos con estas características, como desarrollador, ¿cómo debo yo de interpretar esa información? O sea, el promedio de absorción que hay en una zona me debería de servir como una meta de lo que yo podría estar vendiendo mensualmente o cómo debo de interpretar esa información de la absorción o el promedio que hay en una cierta zona. Mira, una pregunta que te tienes que hacer cuando estás haciendo un producto es si hay productos comparables, si hay productos parecidos a lo que tú estás haciendo. Todos queremos pensar que nuestro producto es único e irrepetible y hasta cierto punto tenemos razón porque cada producto está en una ubicación. O sea, tú compras un iPhone en el Mac Store de Perisur y compras un iPhone en el Palacio de Hierro, pues es la misma cosa, ¿no? Nada más la compraste en un lugar diferente. Me queda claro que una casa que compras en Metrópolis en Puebla, pues no es igual que una casa que podrías estar comprando posiblemente en la recta de Cholula en Puebla o una casa que comprabas en Jalapa, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer es si hay productos comparables y parecidos. La otra cosa que tienes que entender es que todos resolvemos nuestro problema habitacional, entonces hay una velocidad a la cual se consumen diferentes productos, entonces te da una idea de qué tamaño es el mercado en un lugar. Entonces, por ejemplo, si tú ves la Ciudad de México ahorita,
pues más o menos consume 1000 unidades al mes, ¿no? De diferentes tipos. Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer es el proyecto que tú estás pensando hacer, ¿cómo cabe dentro de esa realidad? Entonces, la absorción se refiere al promedio de ventas mensuales que tienes. Entonces, una pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué participación de mercado pudiera llegar a tener tu proyecto, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay 1000 proyectos, se venden 1000 unidades al mes, pues el proyecto promedio vende una unidad mensual, ¿no? Hay unos que venden más, hay unos que venden menos, pero ese es el promedio, ¿no? Entonces, cuando tú ves la absorción de una zona, ves el tamaño de las ventas de la zona y luego lo que llamamos el éxito comercial te permite comparar proyectos grandotes con proyectos chiquitos. Entonces, si el proyecto promedio está vendiendo el 2,5% del proyecto al mes, quiere decir que se va a tardar 40 meses en vender en promedio. Entonces, si tú tienes un proyecto de 20 unidades, por el 2.5, pues vas a vender 0.5 unidades al mes. Si tienes un proyecto de 500 unidades por 2.5, vas a vender 12 unidades al mes, ¿no? Entonces, eso te sirve para ver más o menos cuál es, ese es el promedio de ventas. Ahora, una cosa con la que hay que tener cuidado es que las ventas promedio no son las ventas del último mes. Me explico. Tú tienes un proyecto de 100 unidades y el primer año vendes 12 unidades. Entonces, quiere decir que vendiste una unidad por mes, ¿correcto? Entonces, tu absorción sería de 1. Ahora, suponte tú que el segundo año vendiste 0, pero sigues teniendo 10 unidades vendidas, entonces, o 12 unidades vendidas. Entonces, al final del año 2, tu absorción promedio va a ser de 0.5. Si el tercer año tampoco vendes nada, tu absorción promedio va a ser de 0.3. Entonces, tú vas a estar viendo cómo la absorción promedio va bajando en el proyecto, pero sí teniendo esas 2 unidades vendidas, ¿no? Es muy típico en los proyectos inmobiliarios que cuando arrancas, cuando abres tu caseta de ventas, tienes un periodo de arranque donde le vendes a amigos y a conocidos, donde le vendes a gente que ya contactaste de alguna otra manera, y tienes un arranque que tiene un pico de ventas. Y luego, típicamente, cuando estás haciendo las excavaciones y todavía no se ve obra, las ventas se colapsan, no se vende nada. Entonces, tú tienes un pico de ventas, luego no se vende nada, y luego poquito a poquito empieza a vender. Y cuando el proyecto ya empiezas a ver que la construcción como que sí se va a terminar, las ventas crecen y se estabilizan. Y luego, cuando ya tienes el producto, tu último 10% de mercancía que te queda por vender para entrega inmediata, típicamente tu velocidad de venta se baja, y se baja por una razón muy sencilla. Cuando tú vendes en preventa, la gente tiene X meses para juntar el enganche. Cuando tú vendes para entrega inmediata, tu competencia es no solamente el producto nuevo, sino todos los demás productos que hay en el mercado. Entonces, las ventas de la gente que tiene, o sea, si ponte a pensar un producto de 1,000,000 de pesos, donde tienes que poner 100,000 pesos de enganche y 50,000 pesos para gastos, son 150,000 pesos. Si me lo vas a entregar en 15 meses, pues yo te tengo que pagar 10,000 pesos al mes. Y el día que firme yo la hipoteca, voy a tener 900,000 pesos de hipoteca, me van a cobrar 10,000 pesos al mes. Entonces tú necesitas a alguien que pueda pagar 10,000 pesos al mes. Si tú me entregas para entrega inmediata, tú necesitas una persona que pueda pagar 10,000 pesos al mes y que además traiga 150,000 pesos ahorrados. No es el mismo animal, son diferentes perfiles de clientes. Entonces, un tema bien importante es en qué momento te encuentras del proceso. Entonces, otra vez, regresar la respuesta a tu pregunta es, ¿cuántas son las ventas en general de la industria, la absorción promedio de tu zona por segmentos? ¿Cuál es la absorción promedio por proyecto y cuál es el éxito comercial? Y eso te va a dar una idea de cuál podría ser tu expectativa de venta siempre y cuando
tu ejecución sea correcta, porque luego mucha gente dice, bueno, pues es que aquí decía que iba yo a vender 2.5 unidades al mes. Pues sí, pero tu construcción es de ínfima calidad, tu atención es mala, no hay nadie en tu caseta de ventas, se ve sucio todo, pues, el estudio de mercado pues, no te va a resolver tus procesos de ejecución, ¿no? Entonces, por eso lo que les decía es que tienes que tener la parte de planeación y la parte de ejecución y la parte de cierre y postventa. Okay. Gracias, Jim. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Me hizo muy interesante lo que compartió este señor, Martínez, perdón. Raimundo, ¿no? Está muy interesante. Efectivamente, así es. De acuerdo. Y alguien que nos quiera platicar, ustedes ahorita que están pues en ventas, me imagino que muchos estamos en la parte de ventas, ¿dónde han visto más problemáticas? ¿En la cantidad de prospectos que están generando por medios digitales, en la tasa de conversión a visitas o ya en la escrituración, o sea, ya cuando visitan? Eduardo, si me permites, bueno, saludarles y hacerte una pregunta más adelante o cuando tú digas. Sí, adelante, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, primero felicitarte. Realmente ambos han estado estupendos en comentarnos lo que sucede en México. Yo les escucho desde Quito, Ecuador, con muchísimo interés. Definitivamente México es un mercado más grande, pero hay ciertos comportamientos muy típicos que yo los veo reflejados aquí en Quito. Mi pregunta era hacia la planificación de un equipo de ventas. Yo al momento tengo 2 proyectos que están ya cerrándose con quizás un par de unidades residuales y luego tengo 2 proyectos nuevos que están ya en construcción y he designado dentro de mi constructora, es una constructora pequeña en realidad, una vendedora para cada proyecto y hemos contratado justamente con Perfilan la prospección de los leads, ¿no? Entonces, quisiera saber cuántos leads debería manejar una vendedora por cada proyecto o hasta qué punto se puede incrementar, Eduardo, y tú conoces un poco de mi proyecto, hasta qué punto debo yo incrementar el número de vendedoras o esperamos que primero vengan los leads naturalmente aumentando hasta ver cierto número que justifique contratar otra vendedora por cierto número de leads. Pero una pregunta, Álvaro, ¿de qué tamaño es tu proyecto? ¿Cuántas unidades tiene? En este momento estamos haciendo suites y apartamentos de 1 y 2 dormitorios que son 30 unidades. 30 unidades, perfecto. Un análisis que vale la pena hacer, un proyecto de ese tamaño en Quito. Analizamos el mercado de Quito hace algunos años para un cliente que teníamos allá hipotecario, pero ¿cuál sería tu expectativa de en cuánto tiempo se desplazaría, se vendería esta unidad? Se venderían las unidades. ¿Cuál sería la expectativa de ventas promedio? A mí me pareció muy acertada esa estimación tuya de entre el 2 y el 3%, ¿no? Yo pensaría que en un ambiente de post-pandemia donde todavía no se ve reactivación y realmente yo estaría contento con un 2%, te soy franco. Perfecto. Y si es que llegamos al 3%, pues espectacular. Mira, siempre como yo les digo a mis clientes, hay que
Planear conservador para ejecutar agresivo. Entonces, esto está muy bien. Entonces, fíjate, el 2% sería 0.6 unidades por mes, que es el 2% de 30, ¿correcto? Ujú, ujú. ¿Qué comisión le pagas a tu vendedor? ¿Cuánto gana tu vendedor en promedio? ¿Qué porcentaje de la venta? Mi vendedor interno, 2%, pero sí hay agentes Está bien. externos que ocasionalmente nos venden al 3%. Perfecto. ¿Cuál es el precio promedio de tus unidades? Más $100,000. $100,000. Perfecto. Entonces, si tú vas a pagar el 2%, por cada unidad tú vas a pagar $2,000 en promedio de comisión. Ujú. Tu vendedor, el vendedor que tú tengas, su expectativa de ingresos mensuales es $1,200 al mes. Ujú. Entonces, fíjate qué cosa tan interesante te pasa. Si tú tienes un vendedor, esa persona en promedio esperaría ganar $1,200 mensuales. Si tienes dos vendedores, su expectativa, el valor esperado de este contrato sería de $600 al mes. Si Ujú. tienes tres vendedores, su expectativa promedio sería de $400 al mes. Luego entonces, una pregunta que vale la pena que hagas es, un vendedor para vender producto de $100,000 en Quito, ¿qué tipo de persona debe de ser y cuánto sería un ingreso razonable para esa persona? Y eso lo sabrás tú. Si tú dices, Ujú. oye, es que una persona aquí para este producto, o sea, si yo le pago, si lo contrataras pues a esta persona, si les pagaras $600 al mes, es un ingreso razonable, entonces pones a dos vendedores. Luego entonces, tu trabajo como desarrollador es un poco, si tú te pones a pensar en una tienda departamental, ¿cuál es la tienda departamental de lujo que tienen ustedes allí en Quito? No, ahorita no me recuerdo. De ¿Alguna tienda Prati, de tal Prati? vez. Tú entras a Ujú. De Prati, entras a la sección de perfumes y de maquillaje y todas estas cosas, y Ujú. típicamente se acerca un promotor o una promotora y te dice, bueno, pues aquí tengo tal o cual cosa, te tratan de vender un perfume, te tratan de vender un maquillaje, Chanel, Bobbi Brown, vete a saber, ¿no? Ujú. Es estas marcas porque me manda mi esposa de vez en vez a hacerle sus compras. La verdad es que casi todo, el único perfume que uso yo es el jabón, ¿no? Pero bueno, en fin, luego me molestan por eso, pero en fin. Pero el trabajo de la empresa de Prati es generar el tráfico para que los promotores y las promotoras puedan atender a los clientes conforme vienen llegando. Entonces, el ejercicio que estaba describiendo Eduardo, pues si tú dices, oye, pues $1,200 es el mínimo que debería de ganar uno de mis vendedores, entonces tu negocio te da para tener un solo asesor de ventas en piso. Si tu negocio te da, si $400 al mes es un ingreso razonable para tus vendedores, tu negocio te da para tener tres. Porque si tú, vamos a decir que tú tuvieras 10 vendedores, Ujú. la expectativa de ingresos que tendría cada quien serían $120 al mes. Y entonces, lo más probable que pasara es que vendieran producto de tu competencia o vendieran otras cosas o no atendieran bien tu proyecto. Entonces, es importante no solamente calcular el vamos a decir, el flujo de tus vendedores, sino también calcular cuál es el ingreso, o sea, qué ingreso hace que tengas a gente motivada vendiendo tu producto. Ujú. Eh, entonces, obviamente, tú le puedes decir a tu gente, decir, oye, pues miren, la, la, el objetivo, vamos a decir, es vender una unidad al mes y se llevan el 2%. Y si venden dos unidades al mes, pues se llevan el 3% y entonces pues están como locos tratando de vender tu producto, más de tu producto, ¿no? Por ejemplo.
Pero el chiste como estaba describiendo Eduardo, es no solamente ver los porcentajes, sino también ver los dineros, para que tengas a la gente motivada adecuadamente. No sé si eso responde tu pregunta. Absolutamente, Jim. Está muy bien contestada la pregunta porque creo que todo aterriza en el tema de qué tan motivadas están las agentes de venta, las corredoras, y qué tan predispuestas a buscar nuevas formas imaginativas de presentar el producto, de hacer las llamadas, de pedir las visitas. Así que te agradezco porque es justamente eso, y le vamos a seguir echando unos números y ojalá que Lalo algún momento te comparta los resultados que seguimos teniendo, que de momento son buenos con Perfilan aquí en Quito. Estamos 2 meses en otro proyecto de casas populares, de casas de $70,000. Hemos vendido una al mes durante los 2 primeros meses y creo que es un muy buen inicio. Oye, una pregunta. Se los comparto. Excelente. ¿Cómo está? ¿Tienen créditos hipotecarios para comprar o es compra de, vamos a decir, contado diferido? O sea, en el transcurso de la obra, ¿hay crédito hipotecario ahora o no hay? ¿Cómo están las cosas en Ecuador? Hay muy buen crédito hipotecario, te diría, porque los bancos están muy líquidos, así que las tasas están propendiendo a la baja. Qué bueno. Y además hay un programa estatal para comprar vivienda de hasta $100,000 con una tasa del 4.9% a 25 años plazo y 5% de entrada. Entonces, por eso es que estamos enfocados en esa vivienda de menos de $100,000. Hombre, ese es un grandioso producto, caray. Ese es una maravilla de producto. ¿No nos pueden exportar eso aquí a México? Sí, no. Las tasas están baratas, nuestras tasas están más o menos al 8, 8.5. Claro, sí, esa es una tasa, digamos que normal en los bancos privados, pero el gobierno, antes daban un bono de la vivienda que Sí. podía estar entre los 5,000 o 10,000, pero ahora lo que decidieron es bajar las tasas de interés en los créditos hipotecarios y ya dejar de dar esos bonos. Curiosamente, fíjate, es muy curioso, pero luego los políticos no calculan, pero el problema de dar una tasa más barata que el mercado es que el costo del subsidio es indeterminado. La ventaja de dar un bono por adelantado es que pues, el gobierno ya sabe cuánto le va a costar, ¿no? Entonces, eso hace mucho más, eso lo hemos estudiado en el tiempo. De hecho, la idea del bono anticipado fue una idea de los chilenos y les funcionó muy bien, porque tú dices, oye, pues si la tasa de mercado está al 8% y yo te doy un bono de 20, 30 mil dólares o los que sean, pues yo saco un crédito de $50,000 y entonces pues ya la mensualidad es similar a la que tendrías ahorita el 4%, ¿no? Pero pues bueno, tienes el producto que tienes y hay que aprovecharlo. Es un gran incentivo para tus compradores y hay otro tema que también es importante y de hecho curiosamente el antier fui con un cliente que me estaba diciendo, me pidió un curso para sus asesores de venta porque resulta que varios de sus clientes son inversionistas y entonces muchos de los vendedores les cuesta trabajo o no entienden bien las variables financieras o las variables de inversión. Entonces, por ejemplo, si este caso que tú tienes, Álvaro, que está sensacional, la inflación de ustedes en Ecuador, más o menos, ¿cuánto es? Pienso que un 5 o 6%. Perfecto. Entonces, piénsalo de esta manera. Si te están prestando el dinero al 4%, cada año estás recibiendo el 2% del precio de tu casa como descuento. O sea, el gobierno te está regalando ese dinero, es una maravilla.
pero es importante que tu equipo comercial lo sepa explicar. Y en muchas ocasiones, yo he encontrado en esta industria que de repente uno encuentra estas maneras, capacita a las fuerzas de ventas y los competidores tardan un rato en copiarnos las ideas. Entonces, te recomiendo, y ahorita después de platicar con mi cliente, como te digo antier, te recomiendo que busques darles esas herramientitas de información financiera a tu equipo comercial, para que son de repente buenas para que ese cliente que está un poquito indeciso saque la pluma, saque la chequera y te dé su cuota inicial. Evidentemente que es un argumento fuertísimo porque en realidad es así. La tasa es espectacular y claro, solamente siendo subsidiada puede lograr tan bajo interés. Y efectivamente, pues me parece un argumento muy fuerte para la venta. De acuerdo. Y si además de Perfilan hay algo que podamos hacer por ti, yo siempre le digo a la gente, mi mamá me enseñó hace muchos años que todos los negocios empiezan tomándose un café. Entonces, si hay algo que puedo yo ayudar, nos tomamos un café virtual, ya regresaré a Quito en una ocasión, pero cualquier cosa Claro que que se sí. pueda ofrecer, está a tus órdenes aquí en el chat para todo quien le interese. Voy a poner mis datos. Adelante, si alguien más quiere abrir su micrófono para hacer alguna pregunta o platicar la experiencia que ha tenido con el tema de ventas digitales. Sí, Eduardo, ¿qué tal? Una pregunta rápida. Sí. ¿Qué opinan ustedes sobre, pues más bien, aplicar lo de Perfilan a una inmobiliaria estándar que tiene casas en una zona que son como 3, 4 fraccionamientos? Obviamente, casas que estén más o menos del mismo nivel. No sé, ¿cuál sería la opinión si fuera viable este modelo o no? Sí, pues digo, realmente el modelo de venta, el que les platiqué ahorita, es extrapolable a muchos negocios. O sea, por ejemplo, nosotros como Perfilan, así vendemos. O sea, haz de cuenta, así como les platiqué que debe de haber una persona en marketing que genera los leads, un prospectador que agenda las citas y que está enfocado en agendar las citas, y hay una persona, que cierra, que hace la cierra. De hecho, eso creo que se usa mucho para la parte de tiempos compartidos, ese modelo. Y luego alguien que administra la venta, se puede aplicar a muchos negocios. Por ejemplo, en Perfilan así lo manejamos. Hay un equipo de Perfilan que se dedica a generar los prospectos, investigar empresas desarrolladoras de vivienda. Hay un equipo que prospecta y que agenda las citas, para hacer demostraciones de nuestro producto. Hay un equipo que cierra y hay un equipo que da seguimiento a la cuenta y a la empresa ya que se hizo el cierre, ¿verdad? Entonces, claro que sí, o sea, el modelo de venta por especialista, y aparte el software que tenemos se puede extrapolar a muchos negocios, y actualmente estamos muy enfocados en temas de desarrolladores inmobiliarios, pero sí podemos platicar y ver qué cosas podemos hacer, así como dice Gene, echarnos un café virtual. Ah, ok, muy bien, gracias, Eduardo. Sí. Fíjate, Oscar, perdón que aquí complementando lo que te dice Eduardo, si analizas lo que está platicando Eduardo con lo que hacen en Perfilan, acuérdate de cómo se venden los tiempos compartidos. Los tiempos compartidos acuérdate, el OPC, el Outside Person Contact, cuya chamba es llenar los desayunos. Una vez que ya tienes los desayunos llenos, tienes a los presentadores que te platican por qué el club vacacional fulanito de tal en Salinas se llama el destino vacacional ahí en Ecuador, ¿no? Así es. Varios amigos han ido a velear ahí,
lugar muy bonito. Te platican por qué el club vacacional ahí en Salina es tan bonito, es tan bueno. Después tienes atrás un perfilador que checa quién de la gente que está en el desayuno tiene el perfil para comprar el producto que estás tú ofreciendo, el club vacacional. Después tienes el calificador que revisa quién de la gente que tiene el perfil califica para comprar. Luego tienes el cerrador que hace la transacción y luego tienes el administrador o el titulador que le da seguimiento al proceso. Entonces, si tú eres una inmobiliaria que tienes una gran variedad de productos, tienes un proceso donde tu objetivo es tener un grupo de personas que estén interesadas en los productos que tú tienes. Después tienes la presentación de los productos que tienes disponibles, después el perfilamiento de quien te está visitando, luego la calificación y luego agendar las citas para tener los cerradores que se sienten con tus asesores comerciales. Luego entonces, aquí lo interesante de todo este proceso o de todo esto es que diseñas un proceso y también lo importante, y es una cosa que también hemos aprendido y seguramente Eduardo no me dejará mentir, es que muchos de los sitios de internet que vemos de muchos de nuestros colegas, básicamente es, te metes al sitio de internet e inmediatamente, oiga, a ver, usted, deme $100,000. ¿Quién es usted? Deme sus datos, por favor. Deme sus datos inmediatamente o no le doy nada de información. Y tiene usted que darme su información y tiene 30 segundos para decirme o si no, no le digo nada. Pues si tú estuvieras caminando por un centro comercial y así te recibieran en una tienda, te recibieran en Zara o en Gap o en lo que sea, pues te irías corriendo, no entrarías a la tienda. Entonces, ¿por qué pensamos que la gente que está comprando inmuebles que valen 10,000 veces más que un suéter van a reaccionar positivamente a que los agredan de esa manera? La verdad es que a la gente la tienes que seducir para que entre a tu tienda. Entonces, oye, ¿dónde estás ubicado, Oscar? Aquí en Guadalajara. Perfecto. Entonces, ¿en qué zona de Guadalajara? En el municipio de Zapopan, Okay. en el área sur. Y me imagino que tus productos están ahí en Zapopan. Sí, eso es lo que me quiero enfocar más bien, porque ahora sí que como inmobiliaria estándar, a veces tenemos pues la inconsciencia de tomar de aquí, de allá, de toda la ciudad, y uno no se especializa. Entonces, Eh, imagínate que yo llego a tu sitio de internet y lo que veo es, ¿tiene usted interés en vivir en Zapopan? Déjeme le platico de Zapopan. Zapopan tiene todas estas características, hay estos centros comerciales, hay estas escuelas, hay estas amenidades, hay estas iglesias para la gente que le interesa eso, hay tiene estos atributos. Oiga, los rangos de las casas valen más o menos entre tanto y tanto. ¿Le interesaría a usted ver algunas de las casas que tenemos? Ah, mira, pues píquele aquí y te empiezas a llevar a tus casas, a las casas que tienes. Oiga, y aquí tenemos un tour virtual de esta, aquí tenemos un tour virtual de aquella. ¿Quieres saber más información? Púchele aquí. Y así te lo vas llevando hasta que lo llegas a un punto y le dices, oiga, ¿quiere agendar una cita con uno de nuestros agentes? Pácatelas y bueno, las herramientas que tiene Eduardo pues te ayudan a hacer esas cosas, ¿no? Pero el tema, como te digo, es seducir a tu cliente de tal manera de que reciba algo de valor antes de que te dé sus datos. Acuérdate que tú en Internet una de las cosas es que tú intercambias datos por datos. Tú me das información, yo te doy mis datos. Me das mejor información, te doy mejores datos. Entonces, es importante en ese proceso hacer un proceso donde vayas seduciendo a la gente y la vayas entusiasmando de venirte a buscar. Porque tú como asesor, eres eso, eres un asesor, eres alguien que está ayudando a las personas a mejorar su vida. Totalmente. De hecho, eso que platicaste, Jim, es el concepto o el principio del score, del lead scoring, de la calificación de prospectos. Porque tú todo eso que va haciendo el prospecto
después lo traduces en una calificación, que la calificación tiene dos líneas importantes, la línea implícita y la línea explícita. La línea explícita es lo que me dices tú directamente, como, oye, soy una persona que tengo este rango de ingreso, quiero pagar con este tipo de financiamiento, que quiero comprar en tantos meses, ¿no? Esa es la información explícita. Pero la información que te detona ese contenido que estás platicando, más importante es la implícita, que la implícita tiene que ver con lo que yo puedo inferir de lo que tú estás haciendo. O sea, si tú estás accediendo a información relacionada con Zapopan, pues entonces estás interesado en Zapopan. Si yo tengo dentro de mi sitio web información de Zapopan y otra información que no es de Zapopan y entras a la otra, entonces yo puedo inferir que no estás interesado ahí. Entonces, ese tipo de inferencias son las que finalmente sirven para diseñar un score. Y muchas veces, yo creo que muchos de las personas que nos están aquí acompañando ya tienen una plataforma de automatización del marketing, pero muchas veces, a veces es tan complejo implementarlas, que son tantos, son tantos los contenidos que hay que desarrollar, que ya no llegas a hacer ese score, de transmitir, de transformar esos contenidos en indicaciones para el equipo de ventas. Entonces, pero sí vale la pena sentarse y hacer esa traducción, vale mucho la pena. Y también, sí, igual, acabo de dejar mis datos y podemos platicar sobre eso también. Sí, gracias, Eduardo. Una pregunta, veo que, o no me he adentrado más, un poco más hablando de este tema. La parte del copy, para hacerlo atractivo, como dice Jean, y pues que la gente se vea seducida, ¿esa parte también apoyan ustedes o no? Digo, realmente nosotros somos empresa de software, nos dedicamos más a la tecnología, pero sí tenemos mucha información, incluso te invito que puedes entrar a la página de perfilan.com, hay una sección que se llama biblioteca, y ahí hacemos muchos webinars, también hacemos algunos ebooks donde hablamos de eso, ¿no? ¿Qué copies son los mejores para usar? Tenemos mucha información que puede ayudarte en ese sentido, ¿no? Sí, ok, gracias. Fíjate que una cosa que a mí me sirvió mucho eh, y les recomiendo como algo útil. eh, Cuando empezó la pandemia, pues la verdad es que yo tenía duda que, bueno, ¿a quién le va a interesar una empresa que dé asesoría para evaluar proyectos de inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces me puse a estudiar una bola de cosas, me puse a aprender cosas nuevas y entre las cosas que me encontré este libro que escribió un empresario australiano que ha asesorado a una variedad de empresas para rehacer sus procesos comerciales. Se llama Sell Like Crazy, de Sabri Suby. Y una cosa que me gustó mucho de este libro, y te puede servir, Oscar, para el tema de copy, como lo que estás tú comentando, este amigo lo que dijo es, a ver, compañeros, aquí no hay atajos, la tarea hay que hacerla. Y se regresa, una de las campañas más exitosas de publicidad que ha habido, se dio en 1930 por Merrill Lynch. Y hubo una persona que llegó a trabajar a Merrill Lynch a hacer promoción y marketing y hizo un documento que lo publicó en un periódico pequeñito de un pueblito con letrita tamaño helvética 8, o sea, chiquitita, que decía básicamente cómo invertir en la bolsa. Esto fue en 1932. Recibieron 40 millones de solicitudes de información, 40 millones. Imagínate la gente recortando el periódico y mandando en correo con su timbrecito y recibes 40 millones de sobres que los tienes que atender. Y eso hizo que Merrill Lynch se convirtiera en la empresa de corretaje más grande de Estados Unidos a partir de entonces. Entonces, lo que me gustó de este proceso, de lo que propone Sabri Suby, te dice, oye, a ver, te habla de una cosa que le llama tu propuesta del padrino. ¿Te acuerdas del padrino, la película?
te voy a hacer una oferta que no puedes rehusar, ¿no? O sea, ¿cuál es tu oferta padrino? O sea, tú como padrino, ¿qué oferta me vas a hacer que no me puedo rehusar? Entonces, te obliga a pensar en estas cosas que son realmente hacer la tarea para poder hacer que los clientes sí se motiven en venirte a buscar. Entonces, si les sirve, les recomiendo mucho ese libro. A mí me ha servido un montón. Aquí está Sergio Dávila, que también es parte de mi equipo y le consta que lo he estado enchinchando los últimos 2 años usando conceptos que hemos descubierto de aquí. Y la verdad es que nos ha servido mucho en Softec para promover Softec, nuestra empresa, ¿no? Pero a ustedes también les recomiendo mucho que le echen un lente. No sé si está traducido al castellano, eso sí, no les puedo decir. Ok, gracias por el consejo, Jim. También, Aquí el asunto es de que todas estas plataformas tecnológicas, yo lo veo en cierto sentido como si fuera una batería para la música, ¿no? De un grupo musical, que fuera la mejor batería del mundo, con los tambores, los platillos, los timbales y todo lo que te imagines de la mejor gama posible, pero la cosa no es la marca o la resistencia, sino el poderlo usar armónicamente, ¿no? Y eso viene de la imaginación, ¿sí? Y pues hay gente especializada, porque pues a final de cuentas el copy, pues no es algo que se puede tomar a la ligera, es realmente una profesión, así como el marketing, y en estar con asuntos inmobiliarios, ver temas legales, de notarías y fiscales, contables, y aparte agregarle asuntos de marketing y asuntos de persuasión. Entonces, eso es lo que a veces como que estresa, ¿no? Sí, justo una de las problemáticas que identificamos al principio cuando empezamos a diseñar el software de Perfilan fue eso, ¿no? Que la operación de una plataforma tiene que ser muy sencilla. Este, y por eso es que yo creo que como un 80% del contenido que está en Perfilan ya está preconfigurado. Realmente la implementación la hacemos muy sencilla. Por eso mismo, ¿no? Nosotros, antes de diseñar Perfilan, éramos partners de una plataforma que era un poco más abierta para diseñar tu propio contenido, y tú lo tenías que ir haciendo, pero justo eso pasaba, ¿no? Que tomaba mucho tiempo implementar esas plataformas y empezar a dar resultados con una plataforma de este tipo tardaba de 3 a 6 meses. Y pues como desarrolladores inmobiliarios pues, nos decían, estás loco, o sea, yo no voy a invertir en una plataforma 3 o 6 meses para empezar a después a ver resultados porque yo tengo que pagar el crédito puente ayer. Entonces, mucho de lo que hemos desarrollado en Perfilan es empaquetar todas estas tecnologías que son muy potentes de marketing automation, de CRM, de lead scoring, empaquetarlas para que la implementación sea muy rápido y que no tener ese tiempo de implementación, más ese tiempo de creación de contenido, más todo ese tiempo. Tratamos de hacer todo ya empaquetado. Entonces, pues, igual podemos platicar. Perfecto, gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta que nos quieran hacer? Pues de mi parte de Perfilan, les agradecemos muchísimo su tiempo. No sé si quieras dar algunas conclusiones finales, Jim. La única cosa que les digo, conozcan lo mejor que puedan a su cliente. En la medida en que ustedes conozcan a quién va dirigido su producto, cuando contratan, yo siempre a la gente le digo, la peor cosa que tú le puedes decir a un asesor, y yo me dedico a la asesoría, igual que Eduardo, es ¿qué se te ocurre? Mi trabajo es que se me ocurran 100,000 tonterías por hora.
Aquí veo a muchos de mis amigos y clientes. Está aquí Claudio Orozco, que me conoce hace muchísimos años, y sabe que se me ocurren 100,000 cosas por hora. Entonces, cuando tú contratas a un asesor, tu objetivo es, trata de definir qué es lo que quieres que tu asesor haga, y de la misma manera, ayuda, si tú sabes a quién quieres llegar, tú dices, oye, yo quiero llegar a personas que tengan estas características. Tu asesor te puede decir, oye, pues esas no hay, vamos a buscar otras, o perfecto, vamos a encontrar la manera de llegar a estas personas, pero sepan ustedes, hagan las preguntas que quieren que se contesten. Definan su proyecto. Por ejemplo, aquí Álvaro nos dice, yo quiero poder vender mi proyecto en 30 meses. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay suficientes clientes en Quito para comprar este producto? ¿Esta zona de Quito lo puede absorber? El valor el precio de la cosa, las características del producto son los que esperaría comprar una persona que va a comprar un producto de 100,000 pesos, de 100,000 dólares. Entonces, hagan las preguntas, definan los objetivos, hagan las preguntas y ajusten, y luego ahora sí, usen a los consultores que los puedan ayudar si los ocupan. O sea, muchas veces yo hace muchos años, uno de los primeros clientes que tuvimos fue un fraccionador muy importante de aquí de la Ciudad de México, y me decía el señor, una persona ya mayor, me dice, no, yo nunca he contratado un estudio de mercado. Dije, muy bien. Digo, oiga, ¿y ese centro comercial que hizo en tal lado, por qué lo hizo? No, porque me di cuenta que los jóvenes no tenían un lugar para ir para esparcimiento, para ir al cine y esto y lo otro. Oiga, ¿y por qué lo puso en ese terreno dado que usted tenía todos estos otros terrenos? No, porque me di cuenta que ahí podía dar vuelta a la izquierda a la gente y podía venir de tal o cual otro lado. Y dije, mire, usted lo que me acaba de escribir es un estudio de mercado. Que no lo haya comprado no importa, pero hay que hacer la chamba, hay que hacer el análisis, hay que hacer el trabajo, ya sea si lo hacen ustedes o si lo hacen con alguien que les ayude, pero hagan la chamba. Excelente. Yo lo último que agregaría es, igual lo mismo, conocer su cliente y conocer los números de su empresa. Así como luego le damos mucho peso a los números financieros, pero de la misma manera que le damos, los números financieros, le debemos dar peso a los números que me generan mis ventas. Como el número de prospectos, como la tasa de conversión a visitas, como la tasa de conversión a escrituras. Y eso es un tema bien interesante porque entonces haces predecible tus resultados. Porque la verdad, yo no pensé que en mi carrera, que se veían muchas matemáticas, yo no pensé que lo que más fuera a usar son las reglas de tres. Porque realmente cuando tú conoces tus números, empiezas a hacer muy predecible tus resultados, porque entonces al conocer tus números ya sabes, oye, mira, yo necesito 100 prospectos para generar 20 visitas y cerrar una venta. Si quiero tener 2 ventas, entonces tengo que tener 40 visitas y 200 prospectos. Pero ¿qué pasa si en lugar de que 200 me generen 40 visitas, me generan 50? Entonces, son puras reglas de tres que finalmente hacen que tus resultados sean predecibles y toda la estrategia comercial se basa en eso. Para mí, en hacer mis resultados comerciales predecibles, en base a que entiendo cuáles son los números que me van a dar mi resultado final, que son las ventas, ¿no? Entonces, pues les agradecemos muchísimo el haber estado acompañándonos en este webinar. Por ahí nos preguntaron que si lo vamos a subir a YouTube. Sí lo vamos a subir. Y pues muchas gracias por acompañarnos y hasta luego. Muchas gracias, Eduardo y Jean. Un placer escucharles. Mucho gusto, muchas gracias. Un gusto. Igualmente. Estamos en contacto, mi querido Jean. Mucho gusto. Muchísimo gusto, Álvaro. Espero que me des excusa para irte a visitar a Quito nuevamente. Bueno, yo me muero por la comida mexicana, así que puedo ir ahí en bus si quieres. Perfecto. Sensacional. Chao, mucho gusto. Gracias, bye.